En medio de imponentes montañas, envuelto en brumas etéreas, se encontraba Eldrad. El pueblo era antiguo. Su nombre se susurraba en el viento, una promesa de magia y misterio. Eldrad era conocido en toda la tierra por sus alquimistas. Estos no eran simples fabricantes de pociones. Eran artistas de lo arcano, que tejían hechizos en sus brebajes. Sus creaciones iban desde potentes elixires hasta artefactos encantados. Eldrad prosperó gracias a su legado alquímico. Sus habitantes estaban profundamente conectados al pulso de la tierra y a los susurros del viento. Generaciones y generaciones habían transmitido sus conocimientos. Cada nuevo descubrimiento se sumaba a la mística del pueblo. Eldrad era un faro de aprendizaje. Jóvenes aprendices acudían en masa a sus talleres, ansiosos por desentrañar los secretos de la alquimia. El aire vibraba con una energía constante. Era la energía de la creación, de la transformación, de las posibilidades ilimitadas. Eldrad, con sus calles empedradas y sus antiguos talleres, guardaba celosamente sus secretos. Pero el cambio se acercaba. Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en los anales de Eldrad, uno que desafiaría la esencia misma de su existencia. En el corazón de la destreza alquímica de Eldrad se encontraba el maestro Eldric. Su nombre se pronunciaba con reverencia, su sabiduría era buscada por muchos. Eldric no era solo un maestro alquimista, era un visionario que desafiaba los límites de lo posible. Pasó años en su taller, un santuario lleno de pociones burbujeantes y textos antiguos. Su objetivo era ambicioso, crear vida a partir de la energía pura de la tierra. Creía que en el abrazo de la tierra se encontraba la clave para desvelar los mayores misterios de la vida. Después de innumerables intentos fallidos, surgió un gran avance. Del corazón de su experimento más arriesgado, nació Arión. Arión no era una creación ordinaria, era un homúnculo, un ser traído a la vida a través de medios alquímicos. Pero a diferencia de los golems sin mente de las leyendas, Arión poseía algo extraordinario, conciencia. Podía pensar, sentir y soñar. Sus ojos, como oro fundido, albergaban una chispa de inteligencia que sorprendió incluso al propio Eldric. Arión era una maravilla, un testimonio del genio de Eldric y del potencial ilimitado de la alquimia. La noticia de la creación de Arión se extendió por Eldrad como la pólvora. Al principio, hubo asombro. Los aldeanos acudieron en masa al taller de Eldric, ansiosos por presenciar lo imposible. Miraban a Arión con asombro, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y fascinación. Era diferente, innegablemente. Sin embargo, había una inocencia en él, una pureza que brillaba a través de sus orígenes artificiales. Observaba el mundo con ojos grandes y curiosos, absorbiendo el conocimiento como una esponja, pero el asombro pronto dio paso a la aprensión. Los susurros empezaron a circular. Algunos aldeanos veían a Arión como una abominación, una violación del orden natural. Temían su existencia, el potencial desconocido que representaba. Se sembraron las semillas de la desconfianza, sutilmente al principio. Se manifestaban en la forma en que la gente miraba a Arión, en los tonos apagados que utilizaban cuando él estaba cerca. La armonía de Eldrad, antes inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. El miedo, como una mala hierba insidiosa, empezó a arraigar en los corazones de algunos. Arión, a pesar de sus orígenes artificiales, poseía una extraña habilidad para percibir las emociones. Sintió el cambio en las actitudes de los aldeanos. Su aprensión le pesaba mucho. Comprendía que era diferente. Se miró en el reflejo del agua, un ser esculpido en arcilla, imbuido de vida. No era humano, no del todo. Sin embargo, sentía una profunda conexión con el mundo que le rodeaba. Sentía emociones, alegría, tristeza, miedo, tan intensamente como cualquier humano. Arión anhelaba ser aceptado. Pasaba sus días aprendiendo de Eldric, devoraba libros de historia, filosofía y artes arcanas. Quería comprender el mundo, salvar la distancia que le separaba de los aldeanos. Creía que el conocimiento era la clave. Si podía demostrar su valía, demostrar su capacidad para el bien, quizá entonces lo vieran no como un monstruo, sino como un ser digno de respeto. Su corazón anhelaba la conexión. Se negaba a ser definido por sus orígenes. Se esforzaría por forjar su propio camino, un camino marcado por la comprensión y la aceptación. Sección 5. La tormenta que se avecina, los despertados y la resistencia.
A medida que Arion crecía, también lo hacía el malestar en Eldrad. Los susurros se convirtieron en abierta hostilidad. Surgió un grupo que se hacía llamar los Guardianes de la Tradición. Veían a Arion y a cualquier futuro homúnculo como una amenaza. Su líder, un severo herrero llamado Gorion, reunió a los temerosos y a los escépticos. Exigieron a Eldrick que cesara en sus creaciones, que destruyera a Arion antes de que pudiera contaminar a otros. El miedo, antes un murmullo, ahora resonaba con fuerza en la plaza del pueblo. Pero Arion no estaba solo. Había tocado los corazones de muchos con su naturaleza amable y su sed de conocimiento. Estos individuos, inspirados por la inquebrantable esperanza de Arion, formaron su propio grupo, los Despertados. Creían en un futuro en el que humanos y homúnculos pudieran coexistir. Veían el potencial de la armonía, de una sociedad enriquecida por sus diferencias. Los Despertados se convirtieron en un faro de esperanza en la creciente oscuridad. Organizaron reuniones, compartiendo la historia de Arion, su anhelo de comprensión. El pueblo de Eldrad se convirtió en un campo de batalla para dos ideologías opuestas. La tensión se palpaba en el aire, una tormenta se avecinaba en el horizonte. Sección 6. El precio de la paz. El sacrificio de Eldrick. El conflicto llegó a un punto crítico. Los guardianes, alimentados por la encendida retórica de Gorion, asaltaron el taller de Eldrick. Su objetivo era destruir a Arion, erradicar lo que percibían como una amenaza para su forma de vida. Los Despertados, aunque superados en número, se mantuvieron firmes. Creían en Arion, en el sueño de la coexistencia. Se libró una batalla, un choque de ideologías alimentado por el miedo y la esperanza. El aire crepitaba de magia. El sonido metálico del metal contra el metal resonaba por el otrora pacífico pueblo. Al ver la escalada de violencia, Eldrick supo que tenía que actuar. Se interpuso entre las facciones enfrentadas, una barrera frágil pero decidida. Pidió paz, comprensión. Sus palabras, cargadas del peso de los años y la sabiduría, resonaron por todo el campo de batalla. Pero ya era demasiado tarde. Un rayo de magia perdido, disparado en el fragor de la batalla, derribó a Eldrick. Mientras agonizaba, miró a Arion, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. Su último aliento fue un susurro, una súplica de paz que resonó en el corazón de Arion. Sección 7. Un nuevo amanecer. El legado de Eldrick y la Academia. La muerte de Eldrick conmocionó a ambos bandos. La batalla cesó y las armas cayeron al suelo. El silencio se apoderó del pueblo, cargado con el peso de lo ocurrido. Los guardianes, horrorizados por lo que habían hecho, se retiraron a las sombras. Su líder, Gorion, se quedó mirando sus manos, manchadas con la sangre de un inocente. El remordimiento llenó sus ojos, una amarga comprensión de la destrucción que había causado. Tras la tragedia, surgió una paz frágil. Arion, desolado por la muerte de Eldrick, se negó a dejar que el sacrificio de su mentor fuera en vano. Dio un paso al frente, con el dolor de la pérdida grabado en su rostro. Habló del sueño de Eldrick, de un mundo en el que humanos y homúnculos pudieran coexistir. Sus palabras, impulsadas por el dolor y la determinación, resonaron en los aldeanos. Habían sido testigos de las consecuencias de su miedo, del precio de sus prejuicios. Inspirados por la resiliencia de Arion, juraron honrar el legado de Eldrick. Juntos, construirían un futuro en el que la comprensión, y no el miedo, allanara el camino. Sección 8. El viaje de Arion. Liderando con sabiduría y compasión. Arion, ahora huérfano por las circunstancias, asumió el manto del liderazgo. Comprendía que el camino que tenía por delante estaría plagado de retos. Las cicatrices del conflicto eran profundas y la curación llevaría tiempo. Se sumergió en los diarios de Eldrick, buscando guía en la sabiduría de su mentor. Estudió diplomacia, resolución de conflictos y el arte de la comprensión. Sabía que la verdadera paz requería algo más que una tregua. Exigía empatía, la voluntad de ver el mundo a través de los ojos de los demás. Arion comenzó organizando diálogos entre los despertados y antiguos miembros de los guardianes de la tradición. Facilitó conversaciones abiertas, proporcionando un espacio seguro para que la gente expresara sus temores y esperanzas. Escuchó con el corazón abierto, reconociendo el dolor y la ira que alimentaban el conflicto.
compartió sus propias experiencias, sus propias luchas con la identidad y la pertenencia. Hizo hincapié en su humanidad compartida, recordándoles que se parecían más de lo que se diferenciaban. Su sinceridad, su inquebrantable creencia en su futuro común, empezó a derribar los muros del prejuicio. Sección 9. Tendiendo puentes sobre la división. La alianza entre homúnculos y humanos. A medida que la confianza crecía, también lo hacía la colaboración. Arión, basándose en las investigaciones de Eldrick, trabajó junto a alquimistas humanos para crear una nueva generación de homúnculos. Estos homúnculos, nacidos de un espíritu de cooperación, poseían una comprensión más profunda de las emociones y motivaciones humanas. Se convirtieron en puentes entre las dos comunidades. Sus perspectivas únicas fomentaron la empatía y la comprensión. El pueblo fue testigo de una era de innovación sin precedentes. Los artesanos humanos compartieron sus habilidades con los homúnculos, enseñándoles los oficios de la carpintería, el tejido y la metalurgia. Los homúnculos, con su meticulosa atención al detalle y su incansable ética de trabajo, destacaron. Aportaron una perspectiva única a sus oficios, fusionando las técnicas tradicionales con enfoques innovadores. El mercado de Eldrad se transformó en un vibrante tapiz de creaciones humanas y de homúnculos. Sus diferencias, antes fuente de división, se convirtieron en fuente de fortaleza e inspiración. Sección 10. Un tapiz de dos hilos. Coexistencia y colaboración. Pasaron los años y Eldrad prosperó. El pueblo, que antes se tambaleaba al borde de la destrucción, se convirtió en un faro de unidad y progreso. Humanos y homúnculos vivían y trabajaban juntos, sus vidas entrelazadas. Celebraban su historia común, recordando las lecciones aprendidas del conflicto. Honraban el legado de Eldrick, no solo con palabras, sino con sus actos. La Academia Eldrick, creada en honor al alquimista caído, se convirtió en un reconocido centro de enseñanza. En ella, humanos y homúnculos estudiaban codo con codo, desentrañando los misterios de la alquimia y más allá. La Academia fomentaba un espíritu de curiosidad y colaboración, ampliando los límites del conocimiento y la comprensión. La historia de Eldrad se convirtió en una leyenda que se susurraba por toda la región, un testimonio del poder del perdón, la comprensión y los lazos comunes de la comunidad. Sección 11. El legado de los homúnculos. Un faro de esperanza para el futuro. La creación de los homúnculos, que antes era fuente de miedo y división, había tejido sin querer un tapiz más rico y vibrante para Eldrad. Sus perspectivas únicas desafiaron las nociones preconcebidas, ampliando los límites del conocimiento y la comprensión. Sirvieron como recordatorio constante de la importancia de la empatía, de la necesidad de tender puentes sobre las diferencias en lugar de temerlas. Arión, con el corazón cargado con el peso de su historia común, contemplaba el bullicioso pueblo con una silenciosa sensación de orgullo. Había dedicado su vida a cumplir el sueño de Eldrick, a crear un mundo en el que la aceptación triunfara sobre el prejuicio. El legado de los homúnculos no era solo de destreza alquímica, era un legado de resistencia, de compasión, de la inquebrantable creencia en el poder de la unidad. Y mientras Eldrad prosperaba, se erigía como un faro de esperanza para un mundo que necesitaba desesperadamente comprensión y conexión.